de trucos de magia, de actos de magia. Ah, mira. Está muy vinculado a la educación. Hay una rama de colegios, ¿no? San Juan Bosco y todo eso. Todo calza. Pero también tiene que ver con la enseñanza a través de trucos, magia, juegos y situaciones como esa. Mira, ahí está de cumpleaños Frank, el guitarrista de Mago de Oz. Mira. Todo calza, pollo. Banda, Mago de Oz. ¿Viste? Gran Fantástico. Oye, a propósito de magia, de ensueño, de ilusiones y demás, vamos a meternos en un mundo muy, tal vez desconocido. Nosotros somos un poco más ignorantes. Las nuevas generaciones son las que están muy al día y tal vez también nos podemos dejar seducir. Porque habrán visto que en los cines hay toda una locura por El niño y la garza. Una película que de verdad que incluso se han hecho algunas funciones especiales y las entradas se agotan, hay listas, filas y que trae de vuelta a Hayao Miyazaki, que lo conocemos absolutamente, tiene unas historias increíbles y tiene libro nuevo también, El viaje de Shuna, y nos hizo pensar en cómo las nuevas generaciones están conectando precisamente con la literatura a través del anime, a través de la manga, a través del cine, y por eso está a esta hora con nosotros en contacto y agradecemos su tiempo con el Ciudadano ADN al editor de Penguin Random House y también editor del Distrito Manga, Daniel Olave. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Daniel, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Déjeme decir, especialista y crítico de cine también. Sí, lo seguimos permanentemente en redes, lo seguimos mucho. Oye, Daniel, antes veíamos una vez al año probablemente un éxito oriental, japonés particularmente en el cine que llamaba la atención y uno veía si salía la edición del libro y ese tipo de cosas. Hoy por hoy está cada vez más asociado a un fenómeno permanente. Lo estamos viendo en el cine, lo vemos en las plataformas de streaming. Hay una correlación más directa, está teniendo mucho más éxito. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda. Hay un tema con la cultura oriental, digamos que ya quizás hace una década empezó de a poco, ¿no? O un poco más. Habían estas funciones especiales, me acuerdo, en el Cine Arte Alameda, sí, ¿no? En los sábados de la mañana, y los chicos se juntaban, porque era como esto de pertenecer a un club, al que le gustaba los bonitos japoneses, ¿no? Exacto. Nosotros hablábamos de los japoneses, los que vimos Heidi, Marco, ¿no? Y después Mazinger Z, el Festival de los Robots, pero claro, nos quedamos en eso y de a poco fue permeando varios elementos de la cultura oriental en general, ¿no? Porque están los japoneses, están los chinos, están los coreanos, y de primero fueron las películas, ¿no? La animación, el anime, el cómic, que es manga, el manga en japonés quiere decir cómic, y poco a poco ha ido creciendo al punto que hoy día es el tipo de publicación que más ha crecido a nivel mundial. Chile es parte de ese fenómeno, pero en todas partes del mundo se ha triplicado, cuadruplicado en los últimos años la compra y lectura de cómic oriental, de manga en específico. También hay cómic coreano, chino, la gente empieza a expandirse. Antes era todo lo japonés, ahora es lo coreano, y si a eso le sumamos la música, el K-pop, ¿no? Como la cultura, hay chicos que entran a estudiar coreano en Chile, o se van a estudiar a Japón o Corea, o tú le preguntas a un niño adolescente, joven, ¿a dónde quiere viajar? Y ya no está a Disneylandia o a Europa. Ellos quieren ir a Corea, a Japón. Conozco gente que va a estudiar allá para aprender el idioma y a dibujar. Y antes que ir a Disney, prefieren ir al parque Ghibli, que es los estudios Ghibli, que son los que han que fue creado por Miyazaki, junto con otros realizadores, y que ha creado toda una cultura en torno a este nivel de animación, porque claro, está el monito japonés, que algunos asocian como esta cosa media violenta, ¿no? Dragon Ball Z, que son tantos capítulos que no entiendo, mi hijo lleva años viéndolo, y por otro lado están estas películas hermosas, preciosas, de Estudio Ghibli, introspectivas sobre la naturaleza, ¿no? Con historias que mezclan la aventura con temas más reflexivos. Esta manera de cultura, bien lo decías tú, ¿no? Que además son distintas, ¿no? Oriental, de Corea, de Japón, no sé, de otras latitudes. ¿Presenta, según tú, alguna narrativa distinta, alguna forma de relatarlo distinto, en alguna mirada que sea distinta, o temas en particular que los reflexiona quizás o los presenta de otro modo que nos hacen muy atractivos? Sí, yo creo que sí. A ver, claro, son culturas completamente distintas,
distinta a la occidental desde todo punto de vista, culturalmente, ¿no? La historia que tienen, la antigüedad, son muchísimo más antiguos que Europa, y ya América es muy joven comparado con Europa. Entonces tienen unas tradiciones, un folclore, una mitología, pero además una forma de ver el mundo, su religión, todo es distinto. Y en ese sentido me parece que puede ser súper atrayente. Pensemos que el mundo occidental cada cierto tiempo descubre Oriente, ¿no? Primero los condimentos, la comida, no sé, la seda, y en algún momento la filosofía. Pensemos que hubo una época en que se trajo la filosofía oriental en los años 60 con todo el movimiento hippie, y la gente empezó a meditar, y el budismo, y se van haciendo como modas, pero van quedando cosas más profundas. Ahora puede ser el cine, el cómic, el mono animado y lo que se quiera, pero de alguna manera esos productos, más o menos comerciales, más o menos pop, están imbuidos de la cultura de esos países, que son muy distintas a nosotros. Yo no soy un especialista, ni me voy a venir acá a ponerme a engrupir, pero si uno ve la forma en que se plantean frente a la vida, no sé si todos, tú también puedes ver algunas películas que muestran el mundo moderno y están más alienados que nadie, ¿no? Sí. Pero tienen por detrás una forma de ver la existencia, de cómo ven la vida, la muerte. Hay conceptos distintos al occidental. Es una cultura que tiene una tradición de más reflexión, más hacia adentro, más espiritualidad, si se quiere. Por algo se ha exportado de allá, desde el tai chi a la acupuntura, y además la filosofía y el budismo. Entonces, todas esas cosas de alguna manera se permean en las películas. Si uno ve una película de estudio Ghibli, que son fascinantes visualmente, historias de fantasía, tienen una narrativa diferente a la occidental. Uno le puede gustar mucho una película de Pixar, ¿no? Eso, pero claramente hay algo distinto en la forma en que se narran, las historias que cuentan, desde cómo ven la estructura familiar, cómo se enfrentan a la muerte, los niños cómo son presentados y las historias que tienen, y el contacto con la naturaleza, el tema ecológico. A lo mejor también es el que conocemos. Hay muchas otras variantes. Está claramente ciencia ficción, una cosa más violenta, la cosa de la guerra. Hay una cultura ahí que tiene otros momentos. Está la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Atómica. Ahí tenemos a Godzilla, que es un éxito mundial hoy día, un fenómeno que tiene 70 años, ¿no? Estos monstruos de goma, que uno la tele y se reía, y hoy día viene una película que tiene a todo el mundo reflexionando, excelente crítica, nominación al Oscar. Entonces, claro, hay distintas cosas, distintas evoluciones, pero que la hemos estado siempre mirando de lejos, y a la medida que hay gente que se conecta más, empieza a llegar más y empieza a conectarse con más gente. Bueno, de hecho, recordemos que tenemos un presidente que se ha confesado como otaku, que además dice que Pokémon es su anime favorito, tal vez, que de hecho incluso le han hecho regalos al respecto. Y mira, nos están escribiendo ya también auditores, y aquí Maxime Hernández nos manda una fotografía con un librero lleno, y dice: mi colección de mangas de Osamu Tezuka, espero haberlo dicho bien, y de Naoki Urasawa. Este fin de semana, dice, además, a ir con mi pareja desde Curicó a Santiago, a la Anime Expo de Santiago, porque claro, tal es el éxito de estas publicaciones, que este fin de semana, 2, 3 y 4 de febrero, en la estación Mapocho, se va a realizar esta Anime Expo Santiago, que es la principal convención de anime, cómics, manga, música, videojuegos, que tiene una tremenda parrilla con invitados internacionales y todo. Entonces, no estamos hablando, Daniel, de un fenómeno que sea de un nicho, de una minoría, sino que es algo que de verdad ha crecido muchísimo, y como tú dices, que tiene representantes que son grandes maestros, ¿no? Claramente ha ido explosionando. Hay no solo ese evento, hay muchos eventos, desde eventos más chicos en comunas a otros en Viña del Mar, uno multitudinario en la Quinta Vergara. Acá está también la Japón Expo de no sé cuánto. Está lleno porque y mezcla las cosas. Está el anime, están las figuritas, porque también hay muchos productos, ¿no? Toda esta iconografía, pero además también están los cantantes, los que hacen la música para los animes. Todas estas cosas se van convertir, y está lleno de estas actividades porque son comercialmente efectivas, porque cada vez hay más personas que forman parte, hacen cosplay y se disfrazan como su personaje favorito, y no por nada, en el caso de Penguin Random House, como editorial, a nivel de todos sus sedes en Hispanoamérica, se creó un sello solamente de manga, algo que estaba completamente fuera de lo que se hacía. Obviamente se han publicado algunos libros porque es parte de la cultura, pero
llega el año pasado y se crea Distrito Manga, que es un sello, como otros que tiene Random House, pero que solamente va a publicar manga japonés actual, por ahí algunos rescates, pero sobre todo novedades que no se han publicado nunca en español y que están publicando en España, Argentina, en México, en Colombia y también en Chile. Llegó el año pasado el sello, han salido distintos títulos, algunos han empezado a pegar entre la gente, y hay varias editoriales que tienen manga. Ya no solo son editoriales pequeñas que están ahí como pruebas, sino que las multinacionales, ¿no? Las grandes editoriales también, porque se ha descubierto que el manga es una puerta de entrada a la lectura. Te iba a preguntar eso, sí. Te iba a preguntar eso, Daniel, que yo sé que estás siempre muy vinculado al tema literario también, ¿no? Y hay una imagen de la literatura quizás más tradicional, pero estos canales de entrada, así como fueron otros hace algunas décadas, ¿no? Y la historia lo refleja así, los canales de entrada a la literatura de pronto son algunos que uno no se imagina y son tremendamente eficaces. Bueno, de hecho, hace no muchos años, pero ya lo suficiente, ¿no? Harry Potter fue un fenómeno, Sí, tal cual. ¿no? El primer libro, y cuando ya empezó a salir la saga y las películas, fue un fenómeno. Y hay un montón de gente que empezó a leer por Harry Potter. Ajá. De no leer nada, fueron abducidos por Harry Potter y se leyeron estos libros de 600, 800 páginas. Fue un fenómeno mundial aquí en Chile también. Yo recuerdo pocas veces haber visto libros en inglés en los rankings de libros más leídos, y como a algunos les llegaba el libro antes que se tradujera, lo compraban igual y entraban en las listas. O sea, y mucha gente empezó a leer, empezó a escribir. Hay escritores que surgieron, que van evolucionando, así como con la música, uno parte escuchando una música, después escucha otra, y con el cine igual, y con la lectura igual, ¿no? Hay gente que se dedicó mucho tiempo a menospreciar, ¿no? Que Harry Potter, que lee de cera, o las novelas juveniles, o hoy día los Wattpad, o lo que sea. Todas estas son herramientas que acerca a los chicos, que siempre ha sido un gran tema, ¿no? Cómo hacer que los jóvenes se acerquen a la literatura, a la lectura, sobre todo en este mundo tan lleno de pantallas, y una forma es esa. Fue Harry Potter hace 20 años, hoy día es el manga. Hay un montón de gente que está empezando a leer manga, y seguramente va a leer manga toda su vida. En los que nos gustaba el cómic, yo tengo más de 50 años, leía mucho cómic cuando chico, agradezco que me compraron revistas, leía el Mampato, que para mí fue mi formación, y ahora estamos publicando también en uno de nuestros sellos, Reservoir Books, las mejores aventuras de Mampato, ¿no? Después de 50 años sigue vigente, y tengo el honor de poder editarlo, siendo que cuando niño fue una de las cosas que me interesó la lectura. Entonces, ahora es el manga, y probablemente sigan leyendo manga, pero van a ir leyendo otras cosas y se va ampliando, y hace que la gente se acerque a los libros. El libro El Niño y la Garza es un libro hermoso, y quizás no es un manga propiamente tal, es más bien un libro ilustrado, pero también se lee de atrás para adelante, como todo el manga. Es una edición de lujo, tapa dura, son acuarelas, cada cuadro, cada viñeta es un cuadro de Miyazaki, y era algo que estaba pendiente porque no había sido editado en español. Es un libro que él hizo el año 85, antes de la fundación del estudio Ghibli. Estaba disponible en inglés, pero no en español, y el año pasado, fines del año pasado, España lo publica octubre, noviembre. Nosotros lo publicamos en enero, coincide con la salida de su última película, que es El Niño y la Garza, y el viaje de Chuna, siendo una historia ya publicada hace mucho tiempo originalmente, cobra una actualidad tremenda. Es un fenómeno pocas veces visto también. Yo no recuerdo haber visto un libro ilustrado de cómics o menos japonés. En el primer lugar en el ranking del Mercurio hace una semana atrás aparecía El viaje de Chuna como el más vendido, y esas cosas son pocas veces vistas. Eso quiere decir que es amplio el público, no solo son los niños, no solo son los que leen manga. Cualquier persona que aprecie la lectura, el arte, son objetos artísticos, pero de acceso fácil. Es un libro, es una aventura, tiene esta ilustración maravillosa. Los que hayan visto las películas de Ghibli, las películas de Miyazaki, van a poder encontrar ahí el germen de muchas de esas películas. Pero es impresionante cuando uno sabe que es un libro bonito, lo quiere traer, pucha, qué suerte, coincide con la película, más gente se va a enterar, y te das cuenta que el libro empieza a venderse mucho y aparece en las listas, y es algo completamente inesperado. En España lleva más de 20.000 ejemplares, una cosa, y es muy lindo ver eso, porque son grandes obras de arte, pero son parte, como tú bien dices, de todo un fenómeno que es bueno tenerlo claro, entenderlo, y no mirarlo de reojo, sobre todo cuando uno no lo entiende. Las personas ya, yo no había leído mucho manga,
¿no? Y entiendo que para mucha gente es difícil agarrar un libro que está al revés, que tiene una estructura distinta, pero sí es bueno entenderlo, que si sus hijos, adolescentes o niños están leyendo eso, hay que estimular esa lectura, ¿no? Y no menospreciarla, ni decirle ojalá leas otras cosas, quitárselo para que lea libros de verdad y cosas así que finalmente lo único que hacen es terminar distanciándolo. Estamos conversando con Daniel Olave, editor de Distrito Manga de Penguin Random House. Daniel, de hecho, eso te iba a preguntar, porque cuando uno era chica, a lo mejor y no conocía tanto el cómic más allá que Google, bueno, yo tenía, en el caso de mis hermanos, tenían esas colecciones y yo ahí como que copuchaba. Y uno decía los libros con monitos, ¿no? Tú decías, sí, voy a leer un libro, ay, pero entretenido, ¿tiene monito? Era como lo que uno preguntaba siendo muy chica. Acercamiento, y exacto, claro. pero como tú dices, este manga tiene montones de atributos. Para alguien que no lo conoce tanto, me parece que hay cosas que destacar, como por ejemplo que te conecta a los jóvenes, a los niños con el formato físico. Estamos hablando de una generación que todo lo hace digital, que todo lo tiene en la nube, que está acostumbrado a escuchar su música, a ver sus películas así, y poder tener un libro o leerlo, revisarlo, leerlo, me parece que ya es algo fantástico. Ahora, efectivamente, aquí tenemos El viaje de Shuna, de Hayao Miyazaki, y también El chico y el perro, de Seishu Hase y Takashi Murakami. No es el otro Murakami del Nobel de todos los años, no, este es Takashi Murakami. No, el todos los años. Y de verdad son absolutamente propuestas distintas, si uno lo ve así como desde la iconografía particularmente, pero son súper interesantes en cuanto al mensaje, como tú nos dices, Daniel. El de Murakami en cuanto a la artística es precioso, pero ahí la ignorancia máxima. ¿Por qué demonios parten al revés? Yo cuando lo leí dije, le editaron mal el libro. Porque así lee la gente en Oriente. Por la cultura oriental, ¿cierto? Ellos leen así. Si tú vas a un kiosco y ves un diario, el diario es así, la portada está en la última página. Se lee de atrás para adelante y de derecha a izquierda. Entonces también una cosa es abrir el libro de atrás y empezar a leerlo, y otra cosa es entender que además las viñetas, la de la derecha va antes que la de la izquierda. Y es una forma distinta a nuestra cultura, pero hoy día el lector de manga, el fanático, que hay muchos, los otaku que le llaman, ¿no? Sí. No se perdona si tú no lo publicas bien. Eso te iba a decir, pues si no lo hacías así, te pasa la cuenta, pues, como que sería como una especie de, no sé, herejía. Que esté bien editado. Nosotros en Distrito Manga, por ejemplo, y que es lo que se hace en toda Latinoamérica, es una edición distinta a la de España, porque aquí se publica neutralizado. Es decir, el manga viene en un lenguaje neutro y no viene con españolismos, porque también hace mucho ruido, ¿no? Eso de ver un personaje se enfrenta a un enemigo y le dice mola mogollón, como que no me... Claro, mola. ¡Hostia, tío! ¿Qué estás haciendo? Eres un capullo. Entonces no seas capullo. No seas capullo, claro. Claro, se trabaja el lenguaje, en México lo neutralizan para toda Latinoamérica, es la edición en español, se traduce en España del japonés directamente, porque se está negociando con los editores más importantes en Japón, ahí peleando por tener las mejores novedades. Después se neutraliza en México y ese se reparte para toda Latinoamérica. Entonces, y además entender que decir manga es decir cómic, es decir, libros. O sea, también hay gente que tiene el prejuicio de que cómic es una cosa para niños, cuando sabemos que el cómic es súper amplio. Nosotros también publicamos Reservoir Books, donde tenemos Persepolis, por ejemplo, claro, o tenemos Maus, que son de los cómics más vendidos y siempre se están vendiendo y son clásicos, que son súper bueno para que los niños se acerquen a estos temas, pero son libros importantísimos que los pueden leer los adultos, es completamente transversal. Están en planes de colegio también, varios de ellos ya están incluidos en planes de colegio. Persepolis está incluido en plan de colegio hace rato. El libro se mantiene vigente porque son libros que se están leyendo en los colegios, son libros importantísimos. En Maus, por ejemplo, para entender todo el tema del Holocausto, ¿no? En la experiencia de los padres del autor, y por otro lado Persepolis para ver todo el tema de Irán, el rol de la mujer, que ahora toma mucha relevancia, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Y así hay muchos libros que tienen Joe Sacco, por ejemplo, que es un autor norteamericano que hace periodismo de investigación, pero a través de cómics, ¿no? Entonces, son formas distintas de acercarse a estos temas, pero también traemos a Moebius, Jodorowsky, ¿no? Cómics de todo tipo, o publicamos autores nacionales como Marimagen, La Maliki o el propio Mampato. Y en el caso de Distrito Manga, también hay mucho manga que es de lo que están leyendo hoy día los chicos, de distintos géneros, el shonen, hay uno que es más de aventura, otro que es más de romance, pero también hemos rescatado obras como Old Boy, que dio origen a una excelente película, los que la hayan visto, ¿no? Old Boy, que además la hizo un
un director coreano, como es Park Chan, pero el cómic original es japonés. Y esa es la oportunidad para muchos que conocen Old Boy a través de la película, hoy día poder acercarse a través del cómic. O El chico y el perro, que es una obra que es la adaptación de una novela. Seishu Hase es un novelista, tiene publicado varias novelas policiales, mucho el mundo del yakuza, y después que hubo este famoso terremoto y maremoto en Japón terrible, y escribió esta novela sobre un perro, y a través de ese perro que se pierde en medio de la tragedia, se van encontrando con distintas personas y se van ayudando mutuamente. Una historia que te muestra esta tragedia en un país que en su historia ha estado muchas veces sometido a muchas tragedias, y que de alguna manera también destaca la humanidad que hay en estos personajes, tanto en la relación con el perro como la forma en que afecta también la vida de estos seres humanos. Y es un libro precioso, muy humanista, también de un público completamente transversal, y está dentro de esta colección de Distrito Manga, como te digo, donde hay material para todos los gustos, de todos los géneros, no quedarse con la idea de que hay un solo tipo de... que el manga es una cosa, que son puros monos que pelean, no sé, la gente... Sí. ¿no? Sí. Manga, todo el mismo saco. Son otros mundos, son otros espacios donde es bueno explorar, aprender y respetar además, sobre todo, ¿sabes? El que le gusta, el fanático, su hijo no es menos lector porque lea manga. De todas maneras, es todo lo contrario, un incentivo al mundo de la literatura y además están en unas ediciones preciosas, la verdad, debo decirlo. Así es que Daniel Olave, editor de Distrito Manga de Penguin Random House, muchísimas gracias por orientarnos respecto a este mundo y abrirnos un desafío también para seguir encantando a los más jóvenes con la literatura. Muchas gracias, Daniel. Abrazo, Daniel. Gracias. No, gracias a ustedes. Que Chao. estén muy bien, chao. Nuestros invitados también son protagonistas. Sigue con nosotros hasta la 1 en Ciudadano ADN.